Buenas noches, estimado docente. El grupo 5 saluda, conformados por Evelyn Paredes, la compañera Edith Guerrero, también la compañera Cintia Martínez y quien les habla, David Malavé. En este caso, no contamos con la compañera Doménica por problemas de salud, pero igual ha estado presente con nosotros en este emocionante proyecto y vamos a ir a ello. El tema es diagnóstico y estrés. Lo que nosotros entendemos es que la forma en la que la comunicación a veces afecta la motivación y el bienestar de los pacientes. Entonces, iniciemos. Procedemos a ubicar la problemática o a identificarla. Nosotros creemos que la incorrecta comunicación de un diagnóstico médico afecta la continuidad del tratamiento o, en este caso, viene siendo entorpeciendo el proceso de recuperación de un paciente. Esto, si bien es cierto, podría ser algo trivial, pero es algo que se ve muy a menudo. Creemos nosotros, según estadísticas, que los procesos de recuperación son muy mínimos y pues establecemos o creemos que parte de esa razón es tal vez la forma en la que se comunica un diagnóstico a un paciente y cómo éste se puede sentir después de dicho diagnóstico, ya que usualmente, según entendemos, no se le da tanta importancia al cómo se comunica. Por ende, nuestro propósito en este proyecto sería el de diseñar estrategias de comunicación respecto a estos diagnósticos que se vayan a dar. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? A través del modelo diamante propuesto por la metodología de Side Thinking, que consiste en identificar o investigar, empatizar, definir lo que queremos hacer, idear a través del definir, prototipar una idea y finalmente testear o validar, darle un reconocimiento en todo caso. Listo, compañera Cintia. La fase uno es investigar. El objetivo de esta fase es recopilar toda la información disponible, ya sea nueva o existente, para entender mejor el problema y respaldarlo con datos reales. Esta se divide en dos momentos. La investigación secundaria. En esta parte se recopilan todas las fuentes de información ya disponibles sobre la problemática, con estudios previos, contextos relevantes, ejemplos de casos similares y las tendencias actuales relacionadas con el tema. Por ejemplo, una investigación realizada en hospitales de Polonia mostró que los pacientes que obtuvieron una comunicación clara y comprensiva de su diagnóstico experimentaron un incremento en su sensación de seguridad y confianza en el equipo médico, elementos esenciales para disminuir su tensión y angustia. Adicionalmente, se notó que un enfoque centrado en la empatía y en la posibilidad de manifestar sus emociones incrementaba notablemente su satisfacción y su predisposición a continuar con el tratamiento. En cuanto a la investigación primaria, se realizó una entrevista con un esquema semiestructurado a los actores principales de la problemática. En este caso, al señor Jorge, un hombre de 46 años que padece de psoriasis. En su proceso de diagnóstico consultó varios doctores y profesionales, dermatólogos, que desconocían de la enfermedad, por lo que muchos le informaban de forma insensible que no tenía cura, lo que causó conflictos emocionales muy fuertes en él. A continuación, vamos a destacar los mapas de el mapa de actores en el cual están los actores internos y externos. En este caso, los actores internos sería el paciente Jorge, familiares y amigos. Y los actores externos serían los médicos, autoridades de salud, las instituciones, etcétera. Sí, disculpe, compañera Edith, me equivoqué de nombre. Ahora sí, compañera Cintia. La segunda fase, que es la fase de empatizar, esta fase se centra en lo que es desarrollar una comprensión profunda de las necesidades y los deseos de los usuarios a través de lo que es la observación, la escucha y la investigación. El objetivo es generar empatía y comprensión hacia los usuarios para poder lo que es diseñar soluciones que se adapten a sus necesidades y expectativas. En el mapa de empatía, eh, esta es una herramienta visual que nos permite comprender a fondo lo que son las necesidades, deseos y comportamientos de los usuarios.
La metodología que nosotros empleamos es la identificación del usuario al usuario objetivo, recopilar la información a través de entrevistas, observación e investigación, analizar la información recopilada y crear lo que es el mapa de empatía. Como resultado de este proceso, se descubrió que el usuario ha desarrollado lo que son dificultades al momento de manejar noticias poco agradables, siendo que la experiencia traumante de su diagnóstico hoy en día haga que se sienta incómodo en lo que son los hospitales, tratando con médicos y se ha refugiado en conocer por sí mismo la profundidad de lo que es su enfermedad. Además de que esto choca con su constante necesidad de saber la gravedad de sus enfermedades cotidianas y necesita realizarse un chequeo siempre que presente síntomas leves. Por lo general, en cuanto a lo que son las prioridades forzadas y las prioridades que se ordenan de forma diferente, encontramos que Jorge cambia su estilo de vida. Jorge priorizó lo que es la información sobre su enfermedad. Por segundo, priorizó lo que es la posibilidad de su recuperación si seguía un tratamiento por encima de su diagnóstico. Tercero, se enfocó en lo que es en esforzarse para ver sus resultados. Cuarto, su paz mental era necesaria por su correcto desarrollo. Y por último, entendió que necesitaba una red de apoyo. Ya, como tercera fase tenemos definido o redefinir el problema. Nosotros nos preguntamos cuál realmente es el problema. Del análisis del contexto que hemos venido viendo, cuando los diagnósticos son entregados de manera insensible, sin preparación emocional y contexto adecuado, se pueden generar lo que son consecuencias graves como ansiedad, estrés y desesperanza. Esto es especialmente crítico en enfermedades crónicas incurables como lo son la psoriasis. Gracias a esta fase pudimos obtener lo que son también los insights, que son hallazgos o revelaciones ocultas en fases anteriores y acercarnos aún más al punto de vista y sentir de lo que es el paciente. También otro aspecto que rescatamos de esta fase fue lo que es el POP, es decir, el punto de vista, el cual es el optimizar el proceso de recuperación, ya que se consideran principios de diseño como lo son, primero, enfocarnos en la persona, adaptando lo que es la comunicación hacia las características, involucrar al paciente en la construcción del diagnóstico, haciendo más fácil su comprensión. Utilizar un lenguaje sencillo, evitando términos médicos complejos, mostrar interés genuino por lo que son las preocupaciones y emociones del paciente, evitarnos centrar exclusivamente en lo que son los síntomas, proporcionar información escrita o audiovisual y finalmente establecer lo que es un plan de seguimiento para brindar un apoyo continuo. Y bien, hasta aquí que tenemos. Hemos hecho la investigación, hemos empatizado con la situación y finalmente decidimos o definimos cuál es la problemática. ¿Qué seguimos? ¿Qué más sigue? Pues viene siendo ya es idear. Vamos a crear ideas para solucionar esta problemática. Y en esta exposición, estimado docente, proponemos al menos tres parámetros de los que se nos han dado, que viene siendo el Ricardo Soto, que está centrado en el paciente, en ideas prácticas. Explícitamente nos concentramos en un problema o requerimiento detectado durante la etapa de la empatización. El brain que es cuando nosotros establecemos como grupo diferentes tipos de ideas por medio de un escrito o simplemente llegamos a una solución inicial. Una que me llamó la atención a mí en lo personal tiene que ver con los mundos alternos, pues una herramienta bastante creativa, empática también, porque nosotros podemos crear ideas bastante alternativas sobre un mismo problema. Y como ya he mencionado, en los resultados que nosotros obtuvimos, conversando como grupo en la parte del Braille Grading, tenemos que, por ejemplo, un grupo de estudiantes pasantes universitarios podrían realizar una charla, una especie de charlas, perdón, sí, donde trate este tema de cómo lidiar, enfrentar o cómo compartir un problema de diagnóstico, de qué manera comunicarlo. Esa vendría a ser una idea bastante novedosa para nosotros. También tenemos em, en el mundo, analogía de mundos alternos, tenemos que podemos capacitar a un médico para que éste muestre mayor interés integral en el paciente. También podemos implementar un protocolo bastante complejo para que al paciente no le afecte tanto el dicho diagnóstico. También tenemos que el gobierno introduzca algo o mucha más inversión, recursos para contratar más psicólogos y en este caso obtener
mucha más prevención con los pacientes, o incluso al mismo momento de trabajarlos o procesarlos. Y finalmente llegamos a una idea más, es crear un tratadito de 2 páginas, en este caso color verde pastel, que puede hacerlo un poco más pacífico, podríamos llamarlo así, donde haya propuestas de imágenes sencillas sobre cómo reaccionar ante un diagnóstico. Compañera Edith. Sí, se evalúan las ideas de acuerdo a la realidad del problema. Al recibir un diagnóstico dado con una incorrecta comunicación puede causar daños graves respecto al avance del tratamiento del paciente. También las oportunidades pueden ser viables si se implementa en los institutos de salud el cumplimiento de responsabilidades con respecto al bienestar del paciente, pues es un deber profesional que deberían ser correctamente exigidos. De acuerdo a los pilares de innovación, señala que un proceso se ha llevado a cabo con regularidad en las instituciones de salud. Sin embargo, la forma en la que se podría desarrollar una capacitación mientras se desarrolle mediante la creatividad, investigación profunda, desarrollo podría ser una idea viable en cuanto a estos pilares de innovación. Gracias, compañera. Y bueno, entonces para definir lo que es la matriz de impacto, después de todo esta lluvia de ideas, nosotros llegamos a la conclusión, eh, haciendo uso de esta matriz, que la idea C, que viene siendo la del gobierno, que establece más recursos para poder tener más psicólogos y por ende más capacitación y todo lo demás, podría ser una idea que cause menor impacto, pero es más dificultoso debido a los mismos recursos. En la parte de mayor impacto, menor dificultad, tenemos la idea B, que consiste en implantar un protocolo de capacitación, donde en este caso se aborde de principio a fin todo el proceso que podría llevar un simple diagnóstico en todo caso. En la que nosotros escogimos como menor impacto o nos dimos cuenta que causaría menor impacto y es menos dificultad, es donde los pasantes de medicina deciden hacer estas charlas o estas campañas, puesto que sabemos que a veces las personas no le prestan tanta atención a las campañas y que a la vez sigue siendo algo menos dificultoso porque los estudiantes pasantes estarían dispuestos a hacerlo sin mayores recursos y en el que nosotros creemos o consideramos que puede causar un mayor impacto con una menor dificultad, viene siendo la idea del tratado o volante, en este caso, o tríptico también que le llaman, podríamos denominarlo así, donde tenemos el texto adecuado con las palabras específicas para proveer un poco más de tranquilidad al paciente. Y esta idea o esta información va a mantener su constante, no se va a ver afectada por subjetividades o cuestiones personales que cualquier médico o psicólogo pueda crear o simplemente el estrés laboral. Por el estrés laboral no se pueda compartir de la manera adecuada. Compañera Evelyn. Durante la fase 5, en el prototipado, se basa prácticamente en la forma en la que vamos a hacer realidad esta idea que mencionamos anteriormente. Nosotros escogimos el mock-up, que es prácticamente una maqueta. Como se observa en las imágenes, hicimos un tríptico de forma como lo describimos, es un tratado de color verde pastel que tiene diferentes partes que pueden ayudar al paciente a sentirse escuchado, sentirse validado en el momento de recibir su diagnóstico. La siguiente, por favor. Siendo ya el prototipo tipo MacBook, la fase 6 es validarlo. Y lo hicimos mediante una entrevista a nuestro personaje Jorge, que nos ayudó anteriormente, y nos mencionó que en esta fase él tuvo una interacción activa entre el prototipo, que es este de acá, y pues el paciente Jorge, con el objetivo de qué, de observar los errores que pudimos haber cometido al realizar el prototipo, en los que posteriormente se pueden mejorar y la forma en la que se validó el prototipo específicamente fue una entrevista. Tenemos los anexos en la parte de abajo
Y de aquí se rescata como conclusión que se pudo solucionar el problema principal. Se cubrió las necesidades del paciente, ya que se pudo haber, se sintió escuchado, se sintió validado gracias al tratado, porque en la parte principal tiene un paso a la vez, entendiendo tu diagnóstico con calma y claridad, lo que le permitió, vuelvo y repito, sentirse validado en ese momento. Nos señaló que teníamos ciertos errores, como por ejemplo que él deseaba que se pudiera plasmar más información en este prototipo. Sin embargo, esos pequeños errores son los que podríamos llegar a corregir en un futuro con el objetivo del design thinking, de tener el mayor, Dios, no puede ser. Ya. Eh, Listo. Esto sería todo por esta noche. Gracias, profesor. Gracias, docente, por escucharnos. Y pues ha sido un viaje emocionante, a la vez dificultoso por la complejidad de las tareas cada semana y pues como todos sabemos, cortes de luz, dificultad para comunicarnos entre nosotros, pero aún así nos ha parecido un emocionante viaje del cual todos hemos aprendido. Y pues la idea es centrada en el usuario. Hemos podido, creo, cubrir esta necesidad. Eh, Gracias nuevamente y buenas noches.